Bueno, ¿quién como Dios? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti recurrimos en nuestra tribulación, bienaventurado José, y después de implorar el socorro de tu santísima esposa, pedimos también confiadamente tu patrocinio, por el afecto que te unió con la Inmaculada Virgen, Madre de Dios, y por el amor paternal con que trataste al niño Jesús. Te rogamos nos auxilies para llegar a la posesión de la herencia que Jesucristo nos conquistó con su sangre. Nos asistas con tu poder y nos socorras en nuestras necesidades. Protege, oh prudentísimo guardián de la Sagrada Familia, a la raza elegida de Jesucristo. Presérvanos, oh Padre amantísimo, de toda mancha, de error y corrupción. Muéstratenos propicio y asístenos de lo alto del cielo, oh poderosísimo libertador nuestro, en la batalla que estamos librando contra el poder de las tinieblas. Y así como libraste al niño Jesús del peligro de la muerte, defiende ahora la Santa Iglesia de Dios contra la acechanza del enemigo y contra toda adversidad. Concédenos tu perpetua protección a fin de que, animados por tu ejemplo y tu asistencia, podamos vivir santamente, piadosamente morir y alcanzar la eterna beatitud del cielo. Amén. Te consagramos a ti, San José, los frutos de este retiro, todas las charlas que vamos a tener, para que cada palabra forme algo en nuestro corazón, nos cambie, que nos haga distintos, que nos permita tomar decisiones nuevas y, sobre todo, frenar lo que sean vicios y pecados y mejorar lo que sean virtudes y gracias del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y después de María. Bueno, me presento, mi nombre es Julián Hoyos, para los que no me conocen. Qué felicidad verlos, hay muchas caras que conozco, de pronto los que no me conocen. Yo soy misionero ya hace como unos 5 o 6 años creo. Y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a tener una charla en la que necesito que anoten, ojalá, como los punticos que les voy a decir, porque sobre todo es de mucha formación. O sea, vamos a iniciar dando todo el piso de lo que vamos a hablar. ¿Listo? Hay que primero arrancar por la base. Entonces vamos a darle base de magisterio, de la fe de la iglesia, todo lo que vamos a tratar todo este fin de semana. Porque así uno ya tumba las dudas desde un principio. Puede que uno, cuando haga oraciones sin darse cuenta, la oración, por ejemplo, a San José o algo así, todavía no sea como, pues uno puede tener dudas, como le pasaba a uno cuando uno hace la consagración a la Virgen. Tú lees el tratado y San Luis María de Montfort, ¿se acuerdan que habla de los escrúpulos marianos y todo eso? Y una vez como que será que le estoy hablando ya mucho a la Virgen, y entonces así nos puede pasar todo este tema que vamos a tratar de San José. Entonces es muy importante que tengamos claro primero el magisterio, o sea, que tengamos las cosas claras, para que ya así nos demos cuenta que no hay límites, que esta devoción no tiene límites, que esta devoción es porque el mismo Dios así lo quiso, ilimitada. Y uno muchas veces, sin darse cuenta, se coloca restricciones. Amén. Entonces, bueno, una cosa muy importante, San José por mucho tiempo en la iglesia fue muy desconocido. Ustedes saben que se habla del Espíritu Santo como el gran desconocido. San José en gran medida es muy parecido. Ya explicaremos por qué, pero en gran medida ha sido el gran desconocido. Y el hecho de que nosotros le dediquemos todo un fin de semana
a este tema es una maravilla, porque ustedes y yo estamos recibiendo algo que en la iglesia no sucede. Yo he hablado con muchos sacerdotes que me dicen, estando 9 o 10 años en el seminario, nunca me dieron una sola charla sobre San José. Ni una reflexioncita de algún sacerdote sobre eso, jamás. Eso tira en eclesiología, tiene una cantidad de cosas súper interesantes, pero de San José casi no se habla. Incluso ustedes saben, y esto es una cosa que también es muy nueva, así como ha existido siempre la cristología, eso sí ha existido mucho en la iglesia y los teólogos han sido muy buenos en eso. Después empezó con mucha fuerza la mariología, que ustedes han escuchado de eso, incluso cuando hablamos de Escuela de María tratamos mucho ese tema de la mariología. Muy poco se habla de la josefología, y eso es algo que se trata mucho en la iglesia ahorita. Josefología, es como la mariología pero con San José, que es la teología de San José, y eso es algo que muy poquito se ha hablado. Ya uno ve que hay sacerdotes que tienen hasta incluso tesis de doctorado y demás sobre San José, y son josefólogos. Eso pasa mucho, pues, especialmente en Europa. Aquí todavía no nos ha agarrado mucho eso, pero llegará. Lo que pasa es que San José tiene una particularidad, y es que en la devoción a San José, y esto es lo que primero les quiero contar, la devoción a San José no nació en las universidades, no nació en los grandes teólogos ni en la gente más estudiada. La devoción a San José nació en las 3 viejitas que rezaban en la iglesia, en la parroquia. En la iglesia, San José cogió fuerza a través de una cosa que muchas veces los que son muy teólogos, como dice Fernando Casanova, los teólogos de caché, esos muy poco trataban este tema, y la iglesia muy poco, en muchas ocasiones no le prestaba atención a algo que se llama piedad popular. Cierto, muchas veces eso es piedad popular, eso, cierto, ustedes no ven ya casi no se ve eso, se ha perdido. Sacerdotes, por ejemplo, sentados rezando novenitas. Yo casi nunca he visto un cura haciendo una novena, muy poquito, cierto, aun cuando, pues, habrán los que sí lo hacen, no va a decir que no, cierto, pero ¿por qué no pasan esas cosas? Muchas veces dicen, eso es piedad popular, yo ya tengo la carne buena, pues, dicen, y seguramente que sí, los sacramentos, pues, son más importantes, sin duda, pero de esa piedad popular hay tesoros, y la iglesia descubre esos tesoros de gente como tú y como yo. Es una cosa interesantísima. Algo tan grande como la devoción a San José nació de laicos en principio, y de personas que no tenían mucho estudio teológico y mucha formación, y ahí empezó a crecer. Y ya después, mucho tiempo después, los teólogos se dieron cuenta, ¡jue madre, esto sí tiene fuerza, esto es muy importante! Y ahí empezaron a estudiarla. Una de las primeras personas en las que promovió, por así decirlo, esta teología, esta devoción fuerte a San José, se llama Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Mejor dicho, el primer examen, o sea, si tú te sientes primíparo, por así decirlo, en la devoción a San José, lo primero que tienes que hacer es buscar eso es una corta reflexión que escribió Santa Teresa de Jesús en su biografía sobre la devoción a San José y lo importante que fue para esa mujer la devoción a San José. Eso es una cosa espectacular. Gracias a ese escrito es que hoy tenemos lo que tenemos. Esa mujer hizo lo que muchos teólogos no hicieron. Yo recorté un pedacito, el resto se los voy a resumir, ¿cierto? Les voy a adelantar la película, y el resto a ustedes les queda de tarea para que lo busquen. Dice este pedacito de ella: querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de verdad le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Me parece a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida, oigan esto, si va algo torcida, él la endereza para mejor bien mío, para más bien mío, dice, más mejor. Bueno, muy bonito eso. Al final, a mí me parece genial eso que esa mujer dice al final. Ella dice: todo lo que yo le he pedido a San José nunca me lo niega. Incluso, y ella hace un reconocimiento hasta tremendo, ella dice: incluso hay cosas que yo le he pedido por vanidad o por malas razones, bueno, no, o por no santas razones, por así decirlo,
Y lo que ha hecho es que me endereza la intención, me endereza la razón y me la concede. Qué bonito, ¿cierto? Eso hace San José. Eso dice Santa Teresa de Jesús que hace. Doctora de la Iglesia, no es palabra de Julián Hoyos que puede inventarse cualquier cosa. Doctora de la Iglesia la que está diciendo eso, ¿cierto? Para que sepan, esto nos da mucha confianza. Cuando tú le pides algo a San José, léete bien eso, porque eso es palabra de confianza para nosotros cuando tú oras. Es que no hay nada que niega. Incluso hay cosas que a veces las pedimos como sin darnos cuenta de la embarrada que estamos haciendo o por malas razones, y el campeón se encarga de enderezarte la razón o de explicarte bien, y eso pasa. Esto es muy importante. Afirmación importantísima: la devoción a San José es inseparable de la devoción a María. ¿Por qué creen ustedes que es inseparable? ¿Por qué creen que la devoción a la Santísima Virgen es inseparable a la devoción a San José? Porque son esposos, muy bien. ¿Y por qué la Biblia dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a separarlas? No se puede. Son devociones inseparables. También en la historia de la Iglesia ha cogido mucha fuerza una devoción a los tres corazones sagrados, por así decirlo. Casi siempre uno ve corazón sagrado, Sagrado Corazón de Jesús, y pues la devoción de Santa Margarita María de Alacoque, y luego Sor Faustina, y muchos que han sido muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Inmaculado Corazón de María, que ahorita pues obviamente por las apariciones ha cogido mucha fuerza. Pues también hay una devoción al Corazón Castísimo de San José. Y son tres devociones inseparables. Ustedes han visto muchos santos como San Juan Eudes, y muchos decían: el corazón de la Santísima Virgen y el de Jesús latían como al unísono, decía San Juan Eudes, laten al mismo tiempo. En mi parroquia, que son eudistas, tiene una imagen de la Virgen con Jesús el niño, y tiene la Virgen el corazón y el niño su corazón ahí adelantico, y están como unidos, muy bonito. Y eso es parte de una espiritualidad. Uno perfectamente podría decir: esos tres corazones están completamente unidos, son inseparables, laten al mismo tiempo. Esa fue una de las razones por las que ustedes saben que San José no logró ver, bueno, sí, la habrá presenciado espiritualmente, pues, la crucifixión de Jesús, ahorita en Semana Santa. A mí cuando me pedían que si quería actuar en el Semana Santa, que hacemos pues todas las obras así, yo decía: listo, yo voy de San José. Ya con eso coronaba. El que lo entendió, lo entendió. Bueno, entonces, ¿qué se sabe de San José? Vamos a explicar, y esta charla tiene este título, todavía no lo había dado, ahora sí lo voy a dar: San José en el magisterio de la Iglesia. San José siempre ha estado, pero nosotros no lo hemos visto. Entonces, en la Iglesia no nos hemos dado cuenta de ese gran tesoro. Así pasó con el Espíritu Santo. Es que ellos dos se parecen mucho. San José y el Espíritu Santo se parecen muchísimo. ¿Cierto? Soy siempre el tercero. San José en el magisterio de la Iglesia. Se parecen mucho el Espíritu Santo y San José, porque cumplen casi la misma función. Uno de una forma visible y otro de una forma invisible. ¿Cierto? Son los protectores en la Sagrada Familia. El Espíritu Santo estaba ahí. Y él era como, se podría decir que San José María Escrivá de Balaguer decía que hay una Trinidad en el cielo y una Trinidad, por así decirlo, como terrena. La Trinidad terrena, él decía que era la Sagrada Familia. ¿Cierto? San José, la Santísima Virgen y Jesús. Y él decía: bendita Trinidad terrena que nos lleva a la del cielo, que es también Dios, que es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se podría decir que cada uno cumple un papel importante en cada cual. Jesús, ¿quién es? Pues el Hijo, ¿cierto? Obvio. María, ¿quién es? Pues la Madre, ¿cierto? Entonces viene a ser como, así como Dios Padre también lo es en la Santísima Trinidad. Y San José viene a ser más o menos como lo que es el Espíritu Santo. Es el que los une a los dos, es el protector, es el custodio de la Sagrada Familia, así le llaman los padres de la Iglesia. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Iglesia han estado muy olvidados del pobre San José. Él es el gran desconocido de esa Trinidad, ¿cierto? Mucha devoción a la Santísima Virgen María, espectacular. Nosotros hacemos fuerza para que sea más, porque igual es muy poquita. Muchos en la Iglesia que no quieren a la Virgen, uno se da cuenta de eso. Muchos más los que no quieren a San José. Nunca han escuchado una charla de ellos. En ninguna parte se escuchan charlas. Por eso es que ustedes están teniendo un lujo de retiro. Este retiro que ustedes están viviendo es un lujo increíble. Entonces es muy importante. Bien, en el magisterio de la Iglesia, ¿por qué es importante San José? Por ciertos nombres que él ha recibido, que son muy claves, pues. Y vamos a irlos explicando. ¿Cierto?
El más importante de todos es este: San José, Padre Virginal de Jesús. Ustedes han escuchado Padre Adoptivo muchas veces, ¿cierto? Hay una oración de nosotros que dice: San José, Padre Adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo. ¿Han escuchado esa oración? Claro, la hacemos en el Santo Rosario. Les cuento que, no lo digo yo, lo dice un teólogo muy campeón, se llama Antonio Rollo Marín, se lo recomiendo. Ustedes ya saben quién es, ¿cierto? Porque bastante hablamos de lazos de él. Antonio Rollo Marín dice que el término más aproximado, por así decirlo, aun cuando todavía no agarra la perfección de la categoría y la dignidad que tiene San José, es el de Padre Virginal, y no tanto... El conductor de la camioneta Mazda Roja 081. Mazda Roja, placa, los números son 081. Rafa, bien. Se lo está llevando la grúa, no mentiras. Bueno, ¿por qué es muy importante esto? Porque a veces eso de padre adoptivo suena muy cruel, pues suena en verdad muy fuerte y no aplica, no es tan perfecto. Les voy a leer una cosa que dice San Francisco de Sales para explicar lo importante que es San José como papá de Jesús, porque él era papá de Jesús. O sea, esa dignidad no se le puede quitar. Y no es cualquier padre pues que se lo encontraron, ay, venga usted y adopte, no. Él tiene un papel incluso, dice San Francisco de Sales, dice San Antonio Rollo Marín, él tiene papel en esa unión hipostática, en esa unión de Dios. Así como María es corredentora, él también aplica. No por la carne, obviamente, y esto es muy importante, no por la carne, ¿por qué? Pues porque él no tuvo nada que ver, él fue casto y virgen. ¿Me van a entender? La Santísima Virgen María sí por la carne, porque ella lo recibió en su vientre, pero sí de una forma espiritual y moral. Voy a explicar esto con una analogía de San Francisco de Sales muy bonita. Vamos a ver si la entendemos. Y ya luego les explico bien. Dice San Francisco de Sales, oigan pues, acostumbro decir que si una paloma, para que la comparación sea más conforme a la pureza de los santos de quienes hablo, llevase en su pico un dátil, o sea, una semilla, y lo dejara caer en un jardín, ¿no se diría acaso que la palmera que de él provendría pertenece al dueño del jardín? Dice San Francisco de Sales. Pues si esto es así, ¿quién podría dudar que el Espíritu Santo, habiendo dejado caer este divino dátil, esta divina semilla, como divina paloma, en el jardín cerrado, o sea, virgen, de la Santísima Virgen, el cual pertenecía a San José porque estaban casados, como la mujer esposa pertenece al esposo, ¿quién dudará que se pueda afirmar con toda verdad que esa divina palmera, Jesús, que produce frutos de inmortalidad, pertenece por entero a San José? Los misioneros de Arjona, para que pasen a registrarse donde Angie, de Cartagena, muy bien, de Cartagena. ¿Qué tal? Tremendo. Con eso él explica, es que ambos hacen parte de esa encarnación. Eso es lo que está diciendo San Francisco de Sales. Está diciendo, así como la Santísima Virgen María, obviamente de una forma carnal, también San José, por dueño, porque también ese cuerpo le pertenece, porque ellos son una sola carne. Ahora bien, les voy a mostrar otra cosa muy importante. ¿Dónde se habla de San José más preciadamente, plenamente en la palabra de Dios? Ustedes saben que es muy poquito lo que se habla de San José en la palabra de Dios. Ya tendrán una charla sobre ese tema. Pero en el Evangelio de Mateo capítulo 1 ocurre una cosa muy interesante. Ese es el evangelio que uno nunca va a seguir, eso es muy difícil seguirlo, pues cuando está en el evangelio del día, eso es la cosa más imposible, pues eso es genealogía de Jesús, y empieza a tirar nombre y nombre y nombre y nombre y nombre, es una cantidad de nombres, eso uno, Dios mío santo, saque una reflexión de eso, es una cosa, pobres padres preparando homilías. Pero, ¿qué dice ahí? Dice una cosa muy interesante. A mí me pasó, les voy a contar una cosa, una vez un sacerdote, muy bueno, excelente, obviamente mucho más preparado que yo, 30,000 veces, millones de veces más preparado que yo. Llegó ese sacerdote y dijo, la Santísima Virgen María no era perteneciente al linaje de David, dijo él. Oigan eso, no pertenecía al linaje de David, porque la Biblia en Mateo 1, a quien nombra es a San José.
Y esa profecía de Mesías nos viene es por San José. Y ve, qué bonito lo de San José, pero qué grave lo de la Virgen, ¿cierto? Y yo no me comí ese cuento, empecé a buscar en internet por todas partes, y encontré por allá que San Agustín explicaba eso y decía, es que los dos. Porque en San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 3, anoten, que eso les sirve hasta para apologética, eso también lo dicen nuestros hermanitos no católicos. Romanos 1.3, Romanos 1.3. San Pablo dice, nosotros sabemos que Jesucristo es de la descendencia de David, dice San Pablo, según la carne. Ya con eso tenga 3 cachetadas. Con eso ya se tumba. ¿Por qué? Porque San José no tuvo nada que ver directamente carnalmente, ¿cierto? La potestad que tiene San José sobre Jesús es espiritual, ¿cierto? Es por esa unión de los esposos y porque es papá y porque esa es su dignidad como papá. Pero cuando San Pablo dice es que esto es según la carne, está diciendo quien lo dio a luz, cierto, quien lo dio a luz también tiene que ser de la descendencia de David. Lo que pasa es, y ahí eso nos dice mucho de la dignidad tan importante de San José, que aun cuando los dos venían de la descendencia de San José, de David, porque ustedes saben que la profecía del Mesías decía que tenía que venir de la descendencia de David, aun cuando los dos mencionaron fue a San José y no a la Virgen, la importancia que tiene el papá como cabeza de la familia, eso tiene una importancia tremenda. Y la importancia entonces que tiene San José. Entonces, claro, muchos teólogos incluso y muchas personas menosprecian a San José. Y dicen, no, pues San José ahí estaba pues como porque qué pesar una madre soltera a la Virgen, ¿cierto? Entonces San José estaba ahí cuidando, protegiendo, pues, pero San José no era tan importante. Y por eso es que la devoción a San José la han querido colocar de una forma como secundaria, ¿no? Ustedes saben que hay una cosa que es dulía y protodulía, ¿cierto? ¿La protodulía qué es? La devoción primera, ¿cierto? Es en la misma medida la de la Santísima Virgen que la de San José. En la misma medida debe ser la devoción. Nosotros somos súper devotos de la Virgen y decimos, San José está como un poquitico más abajo. Qué santazo, pues espectacular, pero está un poquito más abajo, está en casi la misma medida. Perfectamente se puede decir que está en la misma medida. San José y la Virgen, los dos iguales. ¿Por qué? Por esto mismo que les acabo de mostrar. Porque tienen igual dignidad, porque los dos son esposos, son una sola carne. Son una sola persona. Eso es importantísimo. Ahorita les voy a decir unas cosas sobre San José que van a decir, ay Dios mío, se van a escandalizar un poquito, pero no mucho. Bueno, entonces es importante, lo primero, padre virginal, y eso se queda corto, dice Antonio Rollo Marín, eso se queda corto. Porque es papá, lo que pasa es que no tuvo nada que ver porque los dos fueron castos, fueron vírgenes, entonces queda perfecto como padre virginal. Ahora no usted vaya a llegar a ser grosero y cada vez que, por ejemplo, una persona de Lazo esté diciendo San José, padre adoptivo, y usted lo pide, padre virginal, hágame. No, cierto, eso no se hace. Nosotros en Lazos tenemos muchas veces esa, que queremos como corregir a todo el mundo, pues, no, con mucho cariño. Usted lo va a mostrar y usted va a hablar de eso. San José es padre virginal y meditar sobre esa palabra tan hermosa. Es que es papá y al mismo tiempo fue virgen. Y eso nos va a mostrar la dignidad tan grande que tuvo él, así como la tuvo la Santísima Virgen María. Listo. Y eso es muy importante. Con lo que decía de protodulía, se dice que a veces uno dice, es que es hiperdulía, protodulía y dulía, ¿cierto? No, es que protodulía e hiperdulía es lo mismo. Es una máxima devoción que solamente se le da a ellos dos. Y ahorita voy a demostrar por qué San José es incluso más santo y más importante que los mismos santos ángeles del cielo. Ahorita vamos a mostrar eso. Pero la primera es esa, padre virginal de Jesús. Segunda, esposo de María, es que eso no es cualquier cosa. Las dos van unidas, padre y esposo. Pues sí, obviamente sobre ese tema yo creo que lo más hermoso es las revelaciones privadas, sobre ese tema de San José como esposo de María. Cierto, ustedes por ejemplo, especialmente María Valtorta es mucho más decorosa, más poética, un poquito más cursi, ¿cierto? Los otros son más descriptivos, ¿cierto? Ana Catalina Emery, que es como más de película, pues te explica más como las cosas.
es muy bonito ver el romanticismo de San José como esposo de la Santísima Virgen. Hay un librito folletico de nada que es unos recortes de San José en los escritos de María Valtorta y saca mucho espacio para el tema de San José como esposo de la Virgen. Es una cosa espectacular, eso es lo más hermoso que he leído de San José en mi vida. También hay un libro que se llama Las Palabras Calladas, que eso lo promovió mucho el padre Juan Ignacio de la Cruz. Se llama Palabras Calladas, de un escritor que se llama José Miguel Lamet. Si no lo han leído, se lo recomiendo. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia entre María Valtorta y este autor. María Valtorta, Dios se lo revela a esa mujer. O sea, Dios le reveló, vea, eso fue así. Y es una cosa impresionante que conecta perfecto con la teología, con muchas cosas. José Miguel Lamet es un tipo catedrático, estudiadísimo, que sabe de todo ese tipo, un tremendo escritor así, pero campeón. Y él lo que hizo fue una reconstrucción, ¿cierto? Pero como una versión suya. Él dijo, yo voy a contar la historia como a mí me parece que debió ser, dice él. Y como él estudió, mejor dicho, de todo, geografía, no, lo que usted quiera, y Biblia y tradición de la iglesia y muchas cosas, él hace como una reconstrucción desde él. Y dice, estas reflexiones no afirman ser una verdad, pero ayudan a comprender un poco cómo probablemente pudo ser. También es muy bonito, se lo recomiendo, porque muestra mucho esa parte como hermosa y romántica de San José, porque es que eso es muy bonito. Ellos, aun cuando nunca, evidentemente como todos los esposos sí tienen, que consuman el matrimonio con las relaciones sexuales, con ellos no sucedió eso. Hay un arzobispo muy, muy santo que se llamaba Fulton Sheen que decía, es que ellos eran como dos flores que nacieron junticas y nunca se tocaron, pero el aroma era el mismo, decía él. El aroma era el mismo, ese era el amor de ellos, era como una especie de amor espiritual. Y eso fue lo que sucedió con ellos, con San José y la Santísima Virgen. Nacieron junticos y nunca se tocaron. Obviamente no es que nunca se hayan tocado, pues que ni un abrazo, pues de lejos, en el sentido de que nunca tuvieron una relación. Como decía por allá una monja hereje que se llama Sor Lucía Caram, que se enloqueció esa mujer diciendo que no, que ellos sí tenían. Grave, eso es herejía. Pero ustedes deben saber bien esto. Ellos se amaban con un amor virginal. Ese era el amor de ellos. Era un amor santo. Incluso muchos santos en la iglesia han tenido eso. Eso ha ocurrido. Hay matrimonios que fueron vírgenes. Pero esos son casos extremos, pues, casos escogidos por Dios. Dios les dijo, con ustedes así, con el resto no. Son casos ahí aislados. El Señor está donde dice que vamos a amarnos como los ángeles lo hacen entre sí. Se fueron a amar. Qué bonito. Qué bonito, así es. Se amaban como los ángeles, así es. Eso que yo no sé, hace rato leí ese libro de Aquí la esclava. Es muy bonito. Bueno, pero más o menos esa es la idea. San José y la Santísima Virgen María tuvieron ese amor. Y evidentemente como se poseían el uno al otro, porque pues ellos se pertenecen, son una sola carne, las glorias de María, ¿cierto? Como dice San Alfonso María de Ligorio, todas esas glorias de María, San José también las vivía perfectamente. San José era tal cual, al mismo nivel. Y eso lo vuelvo y lo recalco muchísimo porque nosotros lo colocamos siempre ahí de segundón, pues pobrecito. Ahí a veces nos acordamos de él, ¿cierto? ¿Cuántas veces decimos después de Dios nadie como María? ¿Y cuántas veces decimos nadie como San José? Haga más o menos la cuenta. Bueno, y por último, no último, ya casi último, pero sobre este tema, ¿qué fuerza tuvo especialmente en el magisterio de la Iglesia San José? Por su santidad. Les voy a leer una frase que es de Santo Tomás de Aquino. Miren, esta frase resume todo lo que uno puede decir de San José. Todo. El problema es que Santo Tomás de Aquino era un tipo pues que escribía todo chévere, que uno tiene que leerlo 8 veces para entenderlo, pero lo que dijo fue tremendo. Entonces se los voy a leer para que ustedes se emocionen. Y ahí vamos a hablar un poquito de este tema. El tercer punto es la santidad de San José, ¿cierto? Les dije, San José, Padre Virginal, San José, esposo de María, y ahora el tercer punto es la increíble santidad de San José, y a esto sí le vamos a dedicar más tiempito. Después hablaremos de las virtudes, pero en este caso como la santidad de privilegio que tuvo él. O sea, esto se podría decir una santidad privilegiada. Atentos pues, una especie de santidad privilegiada, podría decir. Lo voy a leer aquí entonces, que si no lo encontré allá. Oigan pues, dice Santo Tomás de Aquino, cuanto alguna cosa recibida se aproxima más a la causa que la ha producido, tanto más participa de la influencia de esa causa.
El que lo entendió, lo entendió. Lo repito. Lo voy a leer varias veces hasta que lo entendamos, porque cuando lo entendamos, créanme, ustedes se van a enloquecer. Esto es una locura, esto es increíble. Repito, varias veces, atentos, atentos. Ahorita, pendientes. Cuanto alguna cosa recibida se aproxima más a la causa que la ha producido, tanto más participa de la influencia de esa causa. Amén. La voy a dictar otra vez, muy bien. Sí, tranquilos, no me preocupen. Repito. Atentos pues. Ahora sí voy a ir suave. Cuanto alguna cosa recibida se aproxima más a la causa que la ha producido, tanto más participa de la influencia de esa causa. Ahora les voy a decir otra frase y con eso ya van a decir, entendí. Tanto más participa de la influencia de esa causa. ¿Cierto? Para ponerlo en palabras ya de nosotros, ya no tan elevadas de Santo Tomás de Aquino. Repito, tanto más participa toda. Ok, la repito toda. Cuanto alguna cosa recibida se aproxima más a la causa que la ha producido, tanto más participa de la influencia de esa causa. Levanten la mano los que ya la entendieron. A ver. Bien, muy bien. Mentiras, bájenla que después hacen quedar mal los otros. Sencillito. El que más cerca está del fuego, más lo siente, ¿cierto? Amén. Ya se acabó la charla. El que más cerca está del fuego, más se quema, más caliente está. ¿Cierto o no? Pues muy sencillo, San José estaba por 30 años pegado de Jesús, Dios creador. Ese niño chiquitico era el mismo que lo creó a él. Entonces, cuanto alguna cosa recibida se aproxima más a la causa que lo produjo a él, tanto más participa de la influencia de esa causa. ¿Quién es el santificador? Pues Dios. ¿Quién es el que más nos santifica? ¿Quién es el que más nos, como dicen en la iglesia, deifica, nos hace como Dios? Dios mismo. Pues entonces, ningún otro santo en la iglesia ha estado tan cerquita de Dios como lo estuvo San José. Es por esto especialmente, dice Santo Tomás de Aquino y todos, es por eso que este campeón es más grande que los mismos ángeles. Segundo punto importante en este tema de la santidad de San José. El primero es ese. Segundo, una aclaración. Ustedes saben que en algún momento, ¿cierto? Y esto ha generado como cierta incomprensión. Ay, pero entonces si San José es el más santo, ¿por qué Jesús dijo que San Juan Bautista era el más grande de todos los hombres? ¿Se acuerdan eso? ¿Cierto? Eso causa cierta confusión. Vamos a explicarlo. Léase Mateo, capítulo, me parece que es 7:11, sí. Mateo 7:11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista. ¡Ay, caramba! Y entonces, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Eso lo dice después, interesante. Ojo, eso está en Mateo 7:11. No. Entonces, ¿dónde está? Sí, corríjanme. ¿O Juan 1? No, sí, Mateo 7:11. No puede ser.
Ah, no, no es. Bueno, busquen Lucas 7:28. Ese sí es. Lo que pasa es que en San Mateo sale, me equivoqué con, de pronto no es 7:11, me equivoqué, me corrí. O 7:2, será. O 7:2, miren a ver si es 7:2. ¿Ah? 7:28, gracias. Mateo 7:28. Ahora Lucas es Lucas 7:28, eso. Ah, sí. Lucas 7:28. Ya me enredé, perdón. Lucas 7:28 dice, váyanse a Lucas 7:28, lo importante es Lucas 7:28, ya van a ver por qué. Porque en Lucas 7:28 Jesús dice, o sea, la traducción cambia. No hay entre los nacidos de mujer profeta más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. O sea que, y eso lo explican los padres de la iglesia, Jesús cuando dice no hay de los nacidos de mujer uno más grande que Juan el Bautista, hace referencia a los profetas, porque Juan el Bautista es el último, por eso se llama el precursor, porque él fue el que anunció la venida de Jesús, ¿cierto? La voz que clama, bueno, en fin. Entonces cuando Jesús dice no hay de los nacidos de mujer uno más grande, está diciendo este es el más grande de todos los profetas. ¿Por qué? Porque a este es el que le tocó anunciarme. Sin embargo, el más grande en el reino de los cielos es mayor que él. San José obviamente pues es el más grande en el reino de los cielos, pero además es porque en toda la tierra, en la humanidad, hay uno que es el más grande de todos, que son ¿quién? La Santísima Virgen María y San José. Ya entre los profetas, San Juan Bautista. Esa es la aclaración que hay que hacer pues del Evangelio, que es muy importante, para que uno no se confunde y diga, pero ¿será que entonces San José y luego San Juan Bautista mejor? No. San José le daba, por así decirlo, sopa y seco a San Juan Bautista, en santidad. Aunque los dos seguramente deben estar felices en el cielo juntos, pero lo que digo es, este es mucho más santo. Porque este estuvo, aun cuando San Juan Bautista también estuvo muy cerca. San Juan Bautista, ustedes saben en Lucas 1:48 me parece que es que cuando la Santísima Virgen María se encuentra con Santa Isabel, el niño Jesús hizo que San Juan Bautista se emocionara pues en el vientre y como que saltara en el vientre de gozo, lo bendijo. Entonces, pero San José lo tuvo 30 años, ya eso es otro nivel, ¿cierto? Entonces, aplicando esto de Santo Tomás de Aquino, dado que San José estuvo mucho más tiempo, más pendiente, más cercano, ganó. Entonces, se podría decir además que el más santo de todos los que han existido los hombres es San José. Ahora les voy a decir una cosa que es, ya eso sí no es dogma dentro de la iglesia, pero es perfectamente posible. ¿Qué pasa? Que teniendo en cuenta eso, dos punticos extra que se me olvidaron, perdón. Hay dos razones por las que Santo Tomás de Aquino dice que San José es el más santo de todos. Santo Tomás de Aquino. Dos razones. Incluso más santo que San Juan Bautista. La primera es esta. Dios da a cada uno la gracia. Eso es bueno anotarlo. Ustedes después ya van a reflexionar sobre esto. Yo sé que ahorita puede ser un poquito ladrilludito el tema, pero después uno ese ladrillo lo parte y eso tiene todo el jugo que usted no se imagina, ¿cierto? Dios da a cada uno la gracia según aquello para lo que es elegido, ¿cierto? O sea, si Dios da la carga, Dios da la gracia, ¿cierto? Y pues San José fue elegido para ser papa de Jesús, entonces es una misión mucho más grande. Entonces ahí viene el segundo punto. Dice Santo Tomás de Aquino, la primera dice así, se la repito: Dios da a cada uno la gracia según aquello para lo que es elegido. Dios da a cada uno la gracia según aquello para lo que es elegido. Tú fuiste elegido para ser misionero, tienes toda la gracia así, dispuesta, sino que hagas, la uses, por así decirlo. Segundo punto, segunda razón por la que San José es el más santo de todos. Una misión divina excepcional requiere una santidad proporcionada. Tiene mucho que ver con la primera, son dos razones juntas. Una misión divina excepcional requiere una santidad proporcionada.
Entonces, si Dios le dio la gracia para una tremenda misión. Entonces tiene toda la gracia suficiente para esa misión tan enorme. Y pues lo logró. Entonces es el más santo de todos. Bien, en virtud de todo esto que les he dicho, hay una cosa muy interesante que también, como todo, ha venido saliendo. Ustedes saben que el dogma de la Inmaculada Concepción nació de un monjecito franciscano. ¿Cómo se llama? Duns Scoto, ¿cierto? Juan Duns Scoto. Juan Duns Scoto se murió como para el año 1300, más o menos, para que se hagan una idea. Y él fue de los primeros que empezó a darle con fuerza al tema del dogma, bueno, no era dogma en ese entonces, él apenas estaba dando solución teológica sobre el tema de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, ¿cierto? Que hay una película muy bonita y muy recomendable de él, que se llama Juan Duns Scoto, cortica, como 1 hora y media, espectacular, explica el dogma de la Inmaculada Concepción, maravilloso. Resulta que cuando ese señor, ese santo, creo que es beato todavía no lo han canonizado, todavía es beato, en estos días lo canonizan, párale bola. Juan Duns Scoto, en ese entonces, para el año 1300 más o menos, decía: la Santísima Virgen María es inmaculada. Les doy una sorpresa: habían teólogos de la talla de Santo Tomás de Aquino que decían que María no era inmaculada. Para que ustedes se hagan una idea. Y eso, este señor Antonio Roy Marín da una reflexión sobre eso tremenda. Él dice: es que el Señor muchas veces le revela sus cosas más misteriosas y más profundas a los más humildes, a los más sencillos. Santo Tomás, que fue humilde, que fue un santazo, no logró explicar la Inmaculada Concepción. Él dijo: a mí no me cuadra. Y da una explicación. Y esa fue la razón por la que el debate que se dio entre San Juan Duns Scoto, que era franciscano, fue con los dominicos. Y los dominicos decían: hombre, es que cómo se va a equivocar Santo Tomás. Que en ese entonces no era Santo Tomás, pues, pero era el señor Tomás, no era cualquier pintado en la pared. Y al final los mismos dominicos digo: no, este man ya nos ganó, este man tiene toda la razón. Y este teólogo dice: es que aun cuando Santo Tomás de Aquino fue tan santo, Dios permitió que en una que otra cosa le hiciera falta para demostrarnos que es imposible, pues, que uno sea ya el que mejor, el que se las sabe todas, pues eso es imposible. Al final Dios se revela a sus más sencillos y más pequeños. Eso es muy bonito. El Papa, creo que fue León XIII, me parece, un Papa, imagínense, 500 años después de ese debate, de esa primera solución que se dio, donde la gente, y habían personas del Papa ahí, dijeron: este man como que tiene razón, la Virgen María parece ser que sí fue inmaculada. En el año 1857 se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cuál es la diferencia de años ahí? 500 años. 500 años se demoró la Iglesia para reconocer que la Santísima Virgen es inmaculada. La Iglesia es muy lentica en esos temas, con mucha razón, porque pues evidentemente tienen que sopesar muy bien las cosas, estudiarlas muy bien. Eso 30.000 concilios después y todas están. Eso pasa, la Iglesia es así, muy sabia, por eso es mater et magistra, madre y maestra, con calmita, es muy prudente. ¿Qué sucede? Que es muy interesante que 500 años después lograra eso. Hay teólogos, y no cualquier pintado en la pared, excelentes. Hay uno que se llama Hans Urs von Balthasar, se llamaba, ya murió, un tremendo teólogo, amigo de Benedicto XVI. Él hace una pregunta muy interesante. Escuchen esto. Él dice: si Dios Padre quiso regalarle a su Hijo una madre perfecta, ¿por qué habría de negarle un papá imperfecto? Decía él. Escuchen bien. Si Dios Padre quiso darle a su Hijo una madre perfecta, que lo es la Virgen porque es inmaculada, ¿por qué habría de negarle? El tipo no afirma nada, él solo pregunta. Así son los. Preguntó nomás: ¿por qué habría de negarle un papá perfecto? ¿Qué está diciendo con eso? Conclusión: ese teólogo cree que San José es inmaculado, de ese tamaño. Y hay total razón para decir que San José también pudo haber sido inmaculado. Que mañana o pasado mañana va a salir un dogma en la iglesia donde se diga que San José fue inmaculado. No creo, pues está muy difícil. Póngale unos 500, 300, no sé. Pero que usted puede reconocer a San José como inmaculado perfectamente.
porque así lo reconoció la Iglesia en la Santísima Virgen María por piedad popular mucho tiempo. Y teólogos de la talla de Santo Tomás de Aquino se oponían. A mí perfectamente puede llegarme un tremendo santo y muy inteligente cura o cualquier teólogo a decirme, venga, yo no creo, o sea, no digan eso ustedes, las OSI son tienen que ser muy prudentes, ¿cierto? Obviamente uno no va a llegar de mañana en lugar ahí, es que San José fue inmaculado y es que en la iglesia hay que hacer, no, mucha calma y mucha prudencia. Pero si Santo Tomás de Aquino se equivocó con el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, muchos teólogos también se pueden equivocar. Ahora, muchos teólogos buenos sí afirman que San José fue inmaculado. Entonces tenemos suficiente razón para afirmarlo. El que quiera creerlo lo puede creer. El que no lo crea, tranquilo, no se va a morir por eso, ni se va a condenar, ni le va a pasar nada, ni está pecando, ni mucho menos. Pero tenemos suficiente razón para decirlo. Papa Pío IX, muy bien, excelente. El que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Gracias, don Alirio. Entonces, para que se den cuenta, así es la cosa. San José, de ese tamaño es la santidad de San José. No es cualquier pintado en la pared. Es un tremendo santazo. No es que usted mañana, pues, inmaculado San José, pues cojanla suave, ¿cierto? Pero para que se hagan una idea de la santidad. Por eso es que no es cualquier cosa, y eso lo vamos a hablar después en otra charla que se llama Virtudes de San José. No es cualquier cosa que a ti la Biblia te diga que tú fuiste justo. Eso no es cualquier cosa. La justicia es al mismo tiempo la santidad. Por ejemplo, en Adán y Eva, así como se les llamaba la santidad original, también se les llamaba una especie de justicia original, porque es que en ellos todo era justo. Y que la Biblia diga es que este man era justo, eso es muy difícil. Déjenme decirles una cosa, ni de los apóstoles la Biblia dice que son justos. ¿Cierto? San Juan por allá quería que a uno lo partiera un rayo, ¿se acuerdan? ¿Cierto? La Biblia no esconde nada de nadie. De San José no dice absolutamente nada que diga que él tuviera pecado o algún guardado, absolutamente nada. Si lo tuviera la Biblia lo dice, la Biblia es súper honesta. Sin embargo, la Biblia sí dice San José era un hombre justo. Y justo, según el Antiguo Testamento, tiene una cantidad de explicaciones muy bonitas. Las voy a leer ahorita, si las encuentro. Esperen un momentico. No, por aquí no es. Mire lo que significa justo según la Biblia. Por ejemplo, en el lenguaje hebreo, esto lo dice San José María Escrivá de Balaguer. Les voy a leer una cosa que dice San José María Escrivá de Balaguer para que se den cuenta quién era San José. José María Escrivá era muy santo, muy devoto de San José. Dice, José era efectivamente un hombre corriente, en el que Dios se confió para obrar cosas muy grandes. Por eso fue santo, tal y como el Señor quería. Así, todos podemos serlo también. La Escritura Santa alaba a José, afirmando que era justo. ¿Qué significa eso? Eso está en Mateo 1:19, eso sí es seguro. Se lo recomiendo. En el lenguaje hebreo, justo quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. Eso usted lo puede ver en Génesis 7:1, Génesis 18:23. ¿Qué significa justo? El Antiguo Testamento da explicación de quién es justo. Ahí lo puede ver. Ezequiel 18:5. Proverbios 12:10. Los que les gustan las citas bíblicas, ahí tienen después para que lean bastante. Génesis 7:1. Génesis 7:1. Génesis 18, del 23 al 32. ¿Qué significa justo? Ahí lo tienen en la Biblia. Ezequiel 18:5 en adelante. Proverbios 12:10. Sigue diciendo San José María. Otras veces significa bueno y caritativo con el prójimo. Por ejemplo, Tobías 7:5 y Tobías 9:9. En una palabra dice San José María, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor con sus obras, cumpliendo los mandamientos y orientando toda su vida al servicio de las almas. ¿Quién como Dios?
Y después de Dios. Y después de María. Muy bien, unos últimos, creo que 2 puntos, para que no se me aburran. Esto es mucha carne. Ahí vamos a ir hablándolas con calmita. Últimos 2 puntos. En el magisterio de la iglesia es muy importante San José también, como patrono de la iglesia, 1. Y como patrono de los moribundos, 2. Primero como patrono de la iglesia. San José, patrono de la iglesia. Anote fuerte y grande eso. San José, patrono de la iglesia. El mismo Pío IX, el que declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, declaró a San José como patrono de la iglesia. Pío IX. ¿Qué sucedió? Que es que San José es el custodio de Jesús, ¿cierto? Del niño Jesús. Pues resulta que la palabra de Dios dice que ese niño Jesús, ese Jesús, la iglesia es su cuerpo místico, ¿cierto? Nosotros lo tenemos clarísimo, ¿cierto? La iglesia es cuerpo místico de Jesús, cuerpo místico de Cristo. Eso lo dice San Pablo, eso lo dice en Corintios 12:12. Si no me creen, busquen. En San Pablo dice eso. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que San José es, así como custodio de Jesús, bebecito que lo cuidó y lo vio crecer hasta los 30 años, es custodio de su cuerpo místico también. Entonces es custodio de la iglesia. Y aquí hay una cosa muy hermosa, el cariño que le han tenido los papas a San José. Es una cosa espectacular. Los papas sí han sabido querer a San José, porque el papa muchas veces, se podría decir que el papa cumple una función muy parecida a la de San José. Porque el papa hace eso, custodia a la iglesia, custodia ese cuerpo místico de Jesús, ¿cierto? Y una cosa que me fascina, hay una encíclica que se llama Redemptoris Custos. Se la recomiendo, no es tan larga. La escribió el Papa San Juan Pablo II. En esa encíclica, el Papa San Juan Pablo II hace eso, empieza a explicar cómo San José fue custodio del Redentor y fue custodio obviamente de su cuerpo místico. Y empieza a explicar todo lo que venimos hablando aquí. Ese campeón lo explica 30.000 veces mejor. La encíclica Redemptoris Custos. Sí, en todas las encíclicas de Juan Pablo II que escribió, esa una. No me acuerdo, te la debo. Deben ser. De pronto. Si es un libro, debe estar, porque fue una. Redemptoris Custos. Maravillosa. Hay una frasecita que a mí me gustó mucho, que explica la forma como trabaja San José. Quiero que escuchen ustedes esto. Oigan esto, dice en el numeral 27 sobre San José. Ustedes saben que San José es el santo patrono, eso sí todavía no es tan formal y oficial en la iglesia, pero pues también piedad popular. San José es el patrono del buen sueño, ¿cierto? Los que les dan pesadillas, los que tienen problemas con el dormir y con los que de pronto les da insomnio, San José. Santa Teresa de Ávila dice que San José sirve para todo. Es una cosa interesante. En la lectura primera que les leí, ¿cierto? Que ustedes van a leer, ojalá, espero. Santa Teresa de Ávila dice, hay muchos santos que son como para cada cosa, ¿cierto? Hagan una lista. Las cosas perdidas, San Antonio de Padua, que en fin, saca una cantidad. Ella dice, chévere, San José es el mejor, pero para todo. O sea, si tienes un santo, si tienes, por ejemplo, ¿cuál será el santo patrono de, no sé, ¿cierto? Del fútbol, yo no sé, del fútbol, una cosa así. Bueno, San José. Ella dice, San José es el santo patrono para todo, porque ese campeón se las vivió y las sufrió todas, ¿cierto? Los que han hecho los 7 dolores y 7 gozos de San José saben que las vivió y las sufrió. Pero bueno, una cosa muy interesante, él porque es patrono del buen sueño. Les pregunto. Porque el arcángel Gabriel se le apareció en un sueño. Muy bien. Sonido, bien. Cierto, eso está en Mateo 1:16, ya más al final. Mentiras, Mateo 1:24, 22, por allá debe estar. Que dice que el arcángel Gabriel se le apareció y a ustedes ya le van a hablar de eso después. Eso está como poniendo problemas. A ver, ya, listo.
Entonces es muy importante lo que le dice el arcángel Gabriel y por qué se le aparece el arcángel Gabriel en un sueño. Benedicto XVI dice una cosa muy bonita. Voy primero a Benedicto XVI, ya voy a Redemptoris Custo, déjenla ahí. Dice una cosa sobre refiriéndose al sueño de San José. Él dice: solo a una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Dice Benedicto XVI: solo a una persona íntimamente atenta a lo divino, o sea, una sensibilidad así tremenda a Dios y a sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta forma, que el arcángel Gabriel se le aparezca en un sueño. Para que se hagan una idea, si de pronto ustedes conocen a alguien que Dios le habló en un sueño o algo así, felicidades. A mí no me ha pasado, estoy grave, pero si ustedes ya más o menos les ha pasado, maravilloso, los felicito. Eso significa que ustedes tienen mucha sensibilidad a las cosas espirituales. Hay personas que son más sensibles, otras menos. Yo sí de sensibilidad estoy, pero en 0, -10 grados, pésimo. Pero hay personas que tienen mucha sensibilidad, gracias a Dios. Y es una belleza. ¿Por qué les digo esto del sueño tan importante? Yo no sé si ustedes supieron, y esto es lo que los papas quieren mucho a San José dormido. Hay una devoción que el Papa Francisco hizo muy famosa, la de San José dormido, y está San José ahí dormidito. Y él dice que siempre, cuando no sabe qué hacer y está enredado, ¿cuántos enredos tendrá el Papa? ¿Se imaginan? Que él coge un papelito, escribe el problema y lo coloca debajo de San José dormido. Y dice: bueno, ahí te la dejo. ¿Cierto? Eso es muy bonito. Les quiero leer una reflexión sobre ese tema. Escuchen esto. Lo que corona la creación no es el cansancio del hombre, sino el descanso de Dios. Nuestro cansancio es culminado y transformado por el descanso de Dios, que puede lo que nosotros jamás podremos. Si descansamos en Él, no perderemos el tiempo. Es una reflexión conforme a lo que les digo de San José dormido. ¿Por qué? Porque incluso eso pasa con Jesús. ¿Se acuerdan el evangelio en la barca? ¿Se acuerdan? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba echando una siesta, feliz de la vida. Para que vean que no es pecado la siesta, ¿cierto? Si papá me ve, no va a decir que dije eso. Jesús estaba echando una siesta, todos los apóstoles asustados, enredados: ay, Dios mío, ¿qué pasó? Venía y San José y Jesús dormido, tranquilo, sin ningún problema, y lo tuvieron que despertar. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús no los regañó porque no lo hubieran despertado antes. Les dijo: hombres de poca fe, les dijo. Los regañó fue por la falta de fe. Jesús les estaba demostrando lo que es tener fe, acostado mientras Jesús estaba revolcando. Esa es la fe. Y así mismo San José, como imagen de Dios, hace lo mismo. Fue en el sueño, en su descanso, donde se encontró con Dios. Es una cosa tremenda. Es reconocer que al final, por mucho trabajo que usted le dé a la vida, como misionero, todo lo que usted quiera, trabaje todo lo que se le dé la gana, mátese y sude y todo lo que usted quiera, todo eso que usted hizo, una persona en 5 minutos de oración, probablemente si usted no oró, hace mucho más que usted. Así de sencillo. Hace mucho más la oración y el descanso en Dios. Ahora, uno dice descanso, ¿qué se refiere uno con descanso? La oración. No van a creer que, es que nos dijeron que ahora vamos a descansar, un montón de perezosos misioneros todos. Para nada, al revés. El descanso consiste en descansar delante de Dios. Eso es muy importante, delante de Dios descansar. Y eso fue lo que hacía San José. Tremendo problema que tenía, porque ustedes saben el problema que él tenía. Decidió abandonar a la Santísima Virgen María en secreto. Ya después explicaremos todo qué fue lo que pasó con ese tema. Que no es que la quiso repudiar, eso está mal traducido. Pero San José descansó, podía descansar, descansó en Dios. Y Dios arregló el problema. Eso es muy importante. Y por eso viene, ahora sí, Redemptoris Custo. Y dice una cosa tremenda. Atentos, atentos. Dice: la aparente tensión entre la vida activa y la contemplativa en San José encuentra, dice San Juan Pablo II, la superación ideal.
O sea, San José es el santo que supo resolver esa tensión que muchas veces nosotros tenemos entre la vida activa y la vida contemplativa. Uno muchas veces se da mala vida, ay, es que he orado muy poquito, es que he hecho muy poquito mi apostolado, o estoy tirando mucho para este lado o menos para... Cierto, nos pasa todo el tiempo. Oramos mucho y poco apostolado, hacemos mucho apostolado y poca oración. San José la tuvo clarísima. Usted tiene problema, ya sea de activismo o de pereza, San José le ayuda. En San José se resume la vida de él de esta forma: trabajo contemplativo. Trabajo contemplativo. ¿Cómo? La frase, la repito. La aparente tensión que existe entre la vida activa y la contemplativa, en San José encuentra la superación ideal. O sea, él la supo hacer. ¿Por qué? Porque él logró hacer eso de trabajo contemplativo. Es decir, era un hombre que nunca se quedó quieto. ¿Cierto? Nunca. Pero oraba con ese mismo fervor y con esa misma fuerza. Ustedes saben que San José dice la palabra de Dios que era carpintero. Eso de carpintero también es una imprecisión. Ya les explicarán más sobre eso. Porque ustedes saben que la Biblia fue escrita en griego. ¿Cierto? ¿Sabían eso? La Biblia fue escrita en griego. El término para la profesión de San José se llama tecton. T-E-K-T-O-N. Y eso se puede ver también como obrero, como arquitecto, como carpintero, pero es mucho más. O sea, este era un hombre que sabía manipular, por así decirlo, las obras, era como una especie de albañil, o sea, era el todoterreno. Incluso era muy bonito en la revelación privada cómo se habla de que él no le cobraba a las personas. Él hacía trabajos, la confianza en la providencia divina espectacular. Mañana hablaremos de eso. Él no cobraba, así tal cual decía, no, lo que usted me quiere regalar. Ah, no tengo, no me preocupe. Y hacía un trabajo tremendo. ¿Cuánto haríamos eso? Un santazo. Pero entonces, para que se den la idea. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que les estoy diciendo con San José como patrono de la Iglesia Universal? Y usted pague, Alirio. Señores, que Él nos muestra a nosotros que Dios nunca está quieto, que aun cuando Dios parezca dormido, Dios está presente. Y esa es la función de San José. Él está siempre cuidando y respaldando ese barco que es de la iglesia. Y como dice Benedicto, dice, aun cuando muchas veces parezca que se va a volcar ese barco, y uno lo ve mucho en la iglesia, la cantidad de crisis que uno no puede negarla, hay una crisis en la iglesia. No se preocupen, hagamos nuestra parte que San José nos respalda. Eso es lo que significa. Ahí dormidito donde está, sacude esto cuando se le dé la gana y esto se arregla, porque ese es San José. En la aparente crisis de la iglesia que existe, aun cuando la iglesia se puede reducir y hacerse pequeñita, así pequeñito era el niño Jesús, pequeñito era el cuerpo místico de Cristo. Y así lo cargaba San José, y así lo cuidaba y lo custodiaba. Por eso San José es patrono de la iglesia y es terror de los demonios. Le tienen miedo, le tienen pavor los demonios a San José. Así que ustedes, hombre, cuando les lleguen a ustedes a decir cantidades de cosas contra la iglesia, calma, de verdad, mucha calma. La iglesia muchas veces uno ve contradicciones, todos hemos visto contradicciones en la iglesia. Aquí nosotros que somos iglesia, nosotros en la comunidad, ¿cuántas contradicciones hemos visto? Cantidades. ¿Por qué no nos quita el alma eso? Porque sabemos que es que nosotros no somos los que manejamos esto. Calma, que hay alguien quien maneja. Hay cosas que uno no se explica, muchísimas, pero uno no puede tomar determinaciones. ¿A qué me refiero con todo esto? Siempre habrán personas que tomen partidos en la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos los del Papa Francisco, nosotros somos los de Papa Benedicto XVI, nosotros somos los de la izquierda de la iglesia, nosotros somos, olvídense de toda esa carreta, nosotros somos de la iglesia, y la iglesia en su totalidad, en su enteridad. Y aun cuando a veces uno vea que hay cosas que uno no explica, ¿por qué, hombre, un papa se expresa de esta forma? ¿Por qué en la iglesia pasan estas cosas? Calma, que San José está ahí.
San José nos enseña que en el silencio y en ese supuesto descanso de Dios, les repito esa frase que me fascina, lo que corona la creación no es el cansancio del hombre, sino el descanso de Dios. Dejemos que Dios descanse. Dejemos que Dios se encargue de todo. Lo que corona la creación no es el cansancio del hombre, sino el descanso de Dios. Hay un salmo, creo que es el Salmo 127. Me parece que es el Salmo 127. Creo que sí. Repito la frase, última vez. Lo que corona la creación no es el cansancio del hombre, sino el descanso de Dios. Vamos a decirlo con la palabra de Dios. Salmo 127. No me acuerdo en qué versículo, pero por ahí es cortico. Dice: muchos trabajan con el sudor de su frente, madrugan a trabajar y se levantan y se acuestan muy tarde. Una cosa así, estoy diciendo en palabras mías, no voy a creer que es textual. Para conseguir el pan de cada día, dice ese salmo. Mientras que, dice el salmo, Dios se lo regala a sus amigos cuando duermen. Así dice ese salmo. Dios mío, me resumió la vida. Dije yo, cosa tan bella. Cierto, no, pero no significa pues que entonces usted puede echarse a perecear y a dormir, no. Pero eso dice mucho. Ese es el mismo salmo que dice: si Dios no construye la obra, en vano obran los arquitectos. Ese es ese mismo salmo. De nada sirve esforzarse muchísimo humanamente si no dejamos que haga Dios su parte. Incluso a veces son más fecundos los esfuerzos medidos pero llenos y cargados de gracia y de oración que los esfuerzos exagerados sin oración. Eso es muy importante. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces sepamos que la iglesia la salvamos no tanto con nuestro esfuerzo, cuando ese esfuerzo es importante. La iglesia la salva nuestra oración. Por eso confiémosle la iglesia a quienes son los campeones. María Santísima, la omnipotencia suplicante. San José, patrono de la iglesia, terror de los demonios. Ellos hacen la obra. Ya después nos dirán qué hacer. A nosotros nos toca lo más suave. Pues mentira, no más suave, pero a ellos les toca más duro que a nosotros. San José, patrono de los moribundos. Último punto. Ocurre una cosa muy interesante. ¿Cómo murió San José? La Biblia no lo dice. La Biblia no dice cómo murió San José. Y entonces, ¿por qué es patrono de los moribundos? Porque se sabe que ya San José había muerto para la época en la que Jesús iba a ser crucificado, ¿cierto? De hecho, inicia la vida pública Jesús y ya San José no estaba. Pues sí estaba espiritualmente. Pero entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde la tradición, y ahí entran María Valtorta, Catalina Emmerich, Sor María de Jesús de Agreda, que tiene los mejores libros de esos temas. Hay un libro que se llama San José en la ciudad de Dios. Buenísimo, buenísimo. San José en la ciudad mística de Dios, eso. De Sor María de Jesús de Agreda. Para que se hagan una idea, San Luis María de Montfort le sacó a esa mujer lo que ustedes no se imaginan para el tratado. Para que se hagan una idea de quién era esa mujer tan santa. Sor María de Jesús de Agreda. ¿Cómo? Perdón. El libro se llama San José en la mística ciudad de Dios. San José en la mística ciudad de Dios. El padre Loring lo recomendaba mucho. De ahí fue que lo conocí. Sor María de Jesús de Agreda. De Agreda, con A, ¿cierto? Agreda, sin H. ¿Quién como Dios? Pero entonces, ¿qué sucede? Parece ser que ¿de qué murió San José? San José murió de pena, de tristeza, de dolor en su corazón. De eso murió San José. San José obviamente, pues, era un hombre que era muy preocupadito, se podría decir. Era de lo enamorado que estaba de Dios y de Jesús y de la Virgen. Era muy preocupado, ¿cierto? Uno lo ve en el momento en el que pasó esto de la Virgen que estaba embarazada, cuando Jesús se les pierde. Era muy preocupado. Y ellos sabían porque, por la tradición y por todo esto, ellos sabían por los profetas que
el Mesías no le iba a tener fácil, ¿cierto? Especialmente por el profeta Isaías, que profetiza esto del varón de dolores, de todo lo que iba a padecer Jesús. Ya sabía que le iba a tocar muy duro. En cierta forma, en su muerte, ¿cómo muere San José? Él muere de dolor y de pena, de dolor ¿cierto? De pena interna al saber que Jesús iba a ser crucificado. No aguantó el dolor. Y en cierta forma, lo que pasó fue que, y eso es una realidad de la muerte, Dios se lleva a las personas en su mayor estado de gracia, o en el momento en el que San José siempre estuvo perfectamente en estado de gracia, pero digamos que estaba ya maduro para el cielo. Dios dijo, mejor dicho, le va a partir el corazón, como no va a aguantar, entonces me lo va a llevar. Eso fue lo que pasó. Y el Señor decidió llevarse a San José por eso. ¿Cómo habrá muerto San José? Pues acostado en una cama de un dolor tremendo al lado de Jesús y al lado de la Virgen. ¿Cómo? Al lado de Jesús y al lado de la Virgen. ¿Quién no quisiera tener una muerte de esas? Con Jesús y la Virgen al lado. Por eso es patrono de los moribundos, porque tuvo una muerte santa. ¿Qué pasó después de que San José murió? Pues se fue a el seno de Abraham. El seno de Abraham tiene 4 pedazos, ¿cierto? Están 2 pedazos que son donde se van las personas malas, que se le llama la Gehenna. Y otros 2 pedazos donde están las personas que fueron, digamos que en la mitad están en la tercera parte están los que fueron como nobles, pero no del todo. Luego están los profetas y los santos y los padres de la iglesia, Abraham y los padres de la fe. Y arribísima, de primero en la fila, mejor dicho, cuando ustedes saben que Jesús muere y descendió a los infiernos, nosotros decimos eso en el credo. ¿Qué significa descendió a los infiernos? Descendió a ese lugar de la muerte. Y fue a abrir la puerta del cielo, ¿cierto? ¿Quién estaba de primer lugar, de primera fila en palco VIP ahí en la puerta? Pues San José, exactamente. Ese fue el primero que entró, porque es el más santo de todos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ahí ya trajeron, no, ese no es el aceite, sí. Bueno, entonces esos son los puntos importantísimos. Dentro del magisterio de la iglesia hay muchas otras cosas, pero lo más aprobado de la iglesia es esto. Luego están las devociones, que son muchas. Ustedes ya las conocen. La más fuerte de todas, probablemente de las más importantes de todas, porque tiene aprobación, porque tiene indulgencia, porque tiene todos los milagros que ustedes mismos han visto y que de pronto les hablarán, es la devoción de los 7 domingos. Los 7 gozos y 7 dolores de San José, que es una cosa espectacular, ¿cierto? Que es recomendable. Pero en el fondo, ¿qué es lo que les digo? Esto es lo que la iglesia te coloca a ti como panorama. ¿Para qué? Para que tú sientas libertad a la hora de acercarte a San José. Acercarte a San José como un padre, como un protector que está ahí para ayudarte. Que es también, igual que la Santísima Virgen María, un merecedor de toda nuestra devoción, de todo nuestro amor y nuestro afecto. Importantísimo. Nosotros, señores, tenemos esa obligación. Nuestra devoción está así con la Virgen y aquí con San José. Nuestra labor, ojalá, si este retiro es un éxito, la levantaremos un poquito más cerca para que llegue al mismo nivel de la Virgen, porque ahí debe estar. Son 2 devociones inseparables. Amén. ¿Quién como Dios? Vamos a hacer entonces una última oración para terminar. Vamos a cerrar los ojitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocar las cosas abajo, no tengamos nada en los pies. Vamos a soltarnos, vamos a orar un ratico. Santa Teresa de Ávila decía: solo pido por amor de Dios que quien no me crea que lo pruebe, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a San José. El que no me crea que lo pruebe, dice ella. Tremendo. Que este retiro sea una prueba. Amado San José, en este retiro tenemos por propósito
probablemente el tercer escalón que nos hacía falta dentro de nuestro proyecto de santidad. Queremos tocar ese misterio tan desconocido incluso para muchos santos, y que por la providencia de Dios se nos ha hecho fácil, se nos ha regalado. Querido San José, sabemos que para ti todas las peticiones son posibles. Tú eres el santo patrono de todas las cosas. Y aquí todos los que estamos en este lugar venimos con intenciones nuevas dentro de nuestra vida espiritual. Sin darnos cuenta, nuestra devoción había estado mucha. Sin darnos cuenta, nuestra devoción todavía le hacía falta. Habíamos creído, San José, que ya teníamos la panacea, la completitud de las devociones, consagrados a Jesús por medio de la Santísima Virgen María, pero olvidados de su papá, olvidados de San José. Cantidades de necesidades que tenemos, una en especial: ser santos. Y aquí está la gran diferencia, San José. Nosotros nos acercamos a ti ya no como tantas veces, que rezamos una novena por una intención, que rezamos un rosario para que me vaya mejor, que rezamos para cambiar lo que nos pasa y no como nosotros actuamos. Aquí la intención va a ser distinta. Queremos, San José, acercarnos a ti porque tú tienes muy buena mano, muy buen trabajo, arquitecto. Tú eres el capaz de construir obras hermosas y en silencio. Yo soy una obra incompleta, querido Padre y Señor San José. Yo soy una obra incompleta. Mucho me hace falta, me siento incompleto. Mucho me hace falta para ser santo. ¿Cuántas veces hago poquitas cosas con mucho ruido para que todos me vean? Y cuando no me ven me pongo bravo. Y cuando no me ven me siento eso como una deshonra. Querido San José, ¿cuántas veces quiero controlar la vida en mis manos sin saber que hay una providencia divina y una gracia de Dios que son las determinantes en mi santidad? Querido San José, lo que me ha hecho falta es descansar, porque mucho corro, mucho avanzo, pero tanto me canso que al final termino perdiendo la carrera, como ovejita sin pastor que busca desesperadamente y no encuentra y sigue corriendo, hasta que al final, resignado, me doy por vencido. Hoy soy capaz de reconocer que mi existencia está en tus manos, pero para eso necesito hacerme como un niño. Y a eso vine a este retiro, a hacerme más pequeño para que me puedas cargar, no más pesado y no más soberbio y no más lleno de cargas y de apegos y de temores. 3 cosas necesito soltar, Señor, con tu gracia. 3 cosas necesito soltar para hacerme más pequeño: el pecado, y con tu gracia va a ser muy fácil; los temores, y con tu gracia también va a ser muy fácil porque muy valiente fuiste; y los apegos, que también contigo va a ser muy fácil porque libre eras caminando este mundo con Jesús en tus brazos. Permíteme quitarme el miedo de colocarme en tus brazos, quitarme la vergüenza de sentirme como un niño. Arranca de mí ese orgullo inútil que el demonio quiere colocar sobre mí. Libérame, Señor y Padre San José, libéranos.
de las trabas y los límites que le colocamos a la gracia de Dios en nosotros. Tú no eres una hada madrina, San José, que quiere venir solamente a regalarnos deseos. Tú lo que quieres es sacarnos de nuestra pobreza. Tú lo que quieres es hacernos dignos de recibir lo que quieres darnos. Esa es tu labor, Señor y San José. Esa es tu labor, limpiar ese pesebre, limpiar ese corazón para que Jesús pueda estar tranquilo. Para que Jesús se sienta feliz en mi corazón. Limpia, Señor, nuestros corazones. Ven, San José, y limpia. Ven, San José, en silencio a limpiar nuestros corazones de nuestra podredumbre. ¿Cuántas necesidades tenemos? Porque muchas veces ni nos duelen ya nuestros pecados. ¿Cuánto dolor tenías tú por los que no eran tuyos ni siquiera? Por los pecados de los demás, por la injusticia. Quizás la más grande belleza de tu vida, San José, era el dolor que compartías con Dios. Eras capaz de sentir el dolor de Dios ante el pecado. Quizá por eso fue que no aguantaste. Quizá por eso fue tu muerte antes del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque era mucho el dolor que sentías al ver cómo había tanto desamor. San José, si tu intercesión poderosa, tu intercesión tan grande y tan santa puede darnos siquiera esto, sanarnos del desamor, podremos decir misión cumplida. Queremos ser justos y sin mancha. Tú lo fuiste, querido San José. Queremos acercarnos más con confianza a ti. Y lo que es más duro y más difícil, parecernos a ti. No solamente en las alegrías y en los gozos, sino también en la cruz, en la fidelidad a la cruz. No queremos un evangelio de prosperidad, no queremos una devoción más que nos haga más prósperos, que nos haga recibir más bendiciones agradables, que nos alivie sufrimientos. Ese no es el propósito. Es nuestro propósito amar en el dolor, amar con seriedad. Seriedad que no significa falta de alegría, todo lo contrario. Un amor lleno de alegría, pero una alegría con raíces en forma de cruz, enraizada en el dolor. Una alegría probada, purificada por los dolores. Querido San José, que todo este retiro sirva no tanto para recibir consuelos, sino para hacernos dignos del Señor. Que con tranquilidad podamos decir: venga a nosotros tu reino. Porque este pesebre ya está limpio, este pesebre está preparado. Santísima Madre de Dios, ese amor que tuviste por San José, queremos tenerlo también. Querido San José, ese amor que tuviste por María Santísima, queremos tenerlo también. Que ese amor de esa hermosa Trinidad que es la Sagrada Familia viva en nosotros. Y que esa unidad nos lleve a adorar a Dios, del que fuimos creados. Permite que estemos siempre cerca a ese fuego, a ese Dios, el que nos creó. Así como San José, que lo contemplaba todos los días, en ese trabajo contemplativo. Su trabajo consistía en cargar a Dios. Trabajaba y contemplaba. Así seremos nosotros. Trabajaremos y contemplaremos. Nuestros ojos puestos en ese círculo blanco, en ese Jesús pequeñito. Y nuestros pies y nuestras manos puestas en su gloria, en sus apostolados y la misión que nos dio. Misiones divinas que nos ha regalado como misioneros. Enséñanos, José,
cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número 2, cómo se hace cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, San José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Enséñanos a ser santos en el silencio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de María...